Llegamos medio turuleco, medio chapita a fin de año con había como el coco quemado, cabeza quemada, algo así se le decía a una fatiga de fin de año, ¿no? ¿No se le decía así? Algo así. Ujú. Ella debe saber más que yo. Claro, porque en años normales, llamémosle, lo ponemos entre comillas, hablábamos del estrés laboral, de los chicos al cole, y en estos últimos años le venimos sumando la pandemia a todo eso, ¿eh? De Ujú. cómo llegamos a finalizar cada año. Y de manera emocional, y ellos, y lo dijimos y los hemos entrevistado en varias oportunidades, Germán, la cantidad de pacientes, de gente que han tenido que recibir de manera virtual y después presencial en sus consultorios. Así que el balance de cómo llegamos a los últimos días del año con Janina Costamaña, que es psicóloga, a quien vamos a saludar y que se suma también a los últimos programas de este 2021. Así que bienvenida, Janina. Gracias, buenos días para todos. Bueno, Yanni, buen día. ¿Cómo llegamos? Tenés muchas consultas, tuviste muchas consultas en todo este tiempo. ¿Y qué es lo que ves a nivel Sí, general, ¿no? De cómo sí, llega el ser sí, humano? yo creo que en general la sensación, por lo menos que uno recoge no solamente en el consultorio, sino en la calle, es que creo que todos llegamos como podemos, digamos, o sea, con el último suspiro. Eh, es como decían antes, o sea, comúnmente en los años normales uno no pareciera que no ve la hora de llegar a fin de año y terminar con ciertas obligaciones. Bueno, y de acá a 2 años acarreamos esto de la pandemia, ¿no? Que le da un plus a nuestra salud mental y realmente llegamos como podemos. Y en este llegar como podemos hay diferentes situaciones. Está por ahí a lo mejor las personas que, bueno, que por ahí tienen más herramientas, entonces llegan un poquito mejor. Ya a lo mejor haciendo un balance durante el año, entonces ya han podido ir modificando algunas cosas para no llegar tan al límite con el estrés, las obligaciones, pero bueno, hay que decir, la verdad que, digamos el tema de los trastornos de ansiedad en esta pandemia, en transitar esta pandemia, están al orden del día. Entonces creo que es eso, llegar como podemos, siempre como esperanzados en que, como decíamos hace un rato, que, a ver, que el 1 de enero cambiaría todo, pero bueno, creo que es Mm. esta ilusión de que un nuevo año es una oportunidad para modificar algunas cosas. Pero bueno, a esa oportunidad hay que ayudarla con algunas acciones de nuestra parte. Claro que sí. Hablábamos en la previa, ¿no? De cómo parece que, ay, que llegue fin de año, que llegue fin de año, como si el 1 de enero se terminaría toda la mala onda y nacemos como el ave fénix y nos reseteamos, ¿no? Pero es como que le damos un tiempito bueno, no sé por qué nos ponemos ese tiempo o nos queremos mentalizar de esa manera. Yo creo que es una cuestión cultural. Vos fíjate que en diciembre, yo creo que de manera personal, en las instituciones, en los lugares de trabajo, hacemos el famoso balance. Y Sí. creo que eso ya es algo, como te digo, cultural, que lo tenemos como arraigado. Entonces, bueno, de manera individual creo que las personas van haciendo como su balance del año. Entonces van ahí viendo, decir, bueno, con esto llegamos justo, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué quiero que sea diferente el año que viene? Claro. Entonces me parece por eso se da esa situación, por eso también se da la situación que en lo que es salud mental, que en esta época, ya empezando diciembre, aumentan muchísimo las consultas, ¿sí? Porque creo que, como te digo, que las personas llegando a fin de año van empezando a hacer este balance, entonces ya se van planteando cosas con las que no se sienten cómodos, con las que quieren empezar a trabajar y cambiar. Bien. Nombraba a Sí. Janina, sí, nombraba los casos de ansiedad, digamos, que es lo que quizás se ha incrementado en estos 2 últimos años hablando de pandemia, pero también hemos visto distintos informes y hemos escuchado la palabra de ustedes, los profesionales en psicología, licenciados, hablar mucho también de la depresión, ansiedad y depresión. Las dos palabras que por ahí Sí. también nos alertan un poco, y no solamente a nosotros los adultos, ¿no?
escapa y también ha afectado a los menores, a los niños, que también se vieron Sí, inmersos a toda esta situación, sí. ¿no? ¿Qué nos podés decir sobre eso, Yani? No, sí, realmente fue terrible este año. O sea, el año pasado, cuando estuvimos encerrados y en la pandemia, por así decirlo, es como que, bueno, como que creo que todos con las herramientas que teníamos lo íbamos manejando, pero las consecuencias en salud mental y convengamos que al principio de la pandemia todas las medidas no venían en tono de priorizar la salud mental, sino todo lo contrario. Entonces creo que este año 2021 hemos visto las consecuencias de ello en los niños y en los adolescentes. Los niños por ahí tienen la capacidad de sobreadaptarse a las situaciones aún más, pero la de adolescencia ya es una etapa compleja, digamos, por sí misma, y realmente el aumento de trastornos de ansiedad en adolescentes ha sido alarmante y lo sigue siendo, ¿no? Porque, a ver, ¿y en qué se traducía? En adolescentes que no han podido retomar la escuela, en adolescentes que han dejado el deporte, en adolescentes que no han podido salir de su casa. Y en esa variedad, bueno, hay algunos que han ido logrando reinsertarse o en la escuela o empezar a salir con amigos, eh, pero lo que ocurre con los adolescentes y en realidad creo que con los adultos también, que estas situaciones como por ejemplo en la que estamos ahora, que empieza a haber nuevamente un aumento de casos, nuevamente se elevan los niveles de ansiedad, ¿sí? Por una cuestión como de alarma, ¿sí? Entonces, nuestro sistema emocional se prepara para esa situación. Entonces, por ejemplo, en estos últimos 10 días ha aumentado también las situaciones de ansiedad en personas que a lo mejor medianamente lo pudieron ir trabajando, lo pudieron ir acomodando, pero nuevamente aumenta por este miedo que, bueno, es inevitable a pensar que la situación pueda volver a complicarse. Si bien, y en esto es para llevar calma y tranquilidad, no estamos evidentemente en la misma situación que en abril del 2020, pero bueno, nuestro sistema emocional esas cosas no las entiende todavía, digamos, entonces prende nuevamente los alarmas. Antes que decían estaba escuchando la nota de la escuela de verano, que en todas las escuelas de verano hay muchos niños. Sí, porque los niños tienen una necesidad de sociabilizar Sí, terrible, sí. digamos. Debemos recordar que la mayoría empezó a ir a la escuela en agosto recién y en algunos en septiembre, ¿sí? Entonces, creo que es una necesidad tanto de los niños como de la familia de, bueno, si hay un espacio donde puedan sociabilizar, que puedan ir, o sea, que le demos la oportunidad de ir. Por eso, este fenómeno de las escuelas de verano, en realidad, si uno escucha en toda la zona, hay un montón de niños. Niños que a lo mejor otros años no era una actividad que hacían. Ujú. Es verdad. Janina, ¿es bueno ponerse metas cuando uno arranca el año? Sí, sí, yo creo que, a ver, es como que los objetivos sirven, digamos, primero porque también ponerse metas implica hacer una evaluación de, bueno, de a dónde estamos parados, digamos. Y está bueno porque uno tiene como un eje o un hilo conductor. Por supuesto que sí, uno tiene que ser como, yo siempre digo, como muy, a ver, coherente con uno mismo, sí, muy transparente con uno mismo, de por supuesto ponerse metas que uno pueda llegar a cumplir, sí. Claro. Muchas veces la ansiedad o la depresión, sobre todo la ansiedad, surge porque nosotros elevamos demasiado las expectativas, ¿sí? Entonces, después, cuando no llegamos a eso, viene la frustración, la ansiedad y nos deprimimos. Entonces, lo saludable, a mí me gusta mucho hablar del concepto de saludable y aplicarlo a todo, es que nosotros nos pongamos metas, pero yo siempre digo con los pies sobre la tierra, digamos, o sea, Sí, 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 pues sí, sí. cosas que podamos cumplir. Lo que Obvio. ocurre también en esta época de pandemia es que, a ver, para ponernos metas nos sentimos como limitados en la libertad, digamos, ¿sí? Porque la pandemia nos limitó en un montón de cosas. A ver, por ejemplo, no sé, si mi meta es en el próximo año, por ejemplo, no sé, poder viajar,
Y en realidad la pandemia me lo limita un montón, digamos, Claro. para poner un ejemplo. Entonces, Sí, sí. creo que vamos tomando dimensión de todo lo que implica en nuestra vida la pandemia, ¿sí? Y es eso, es perder la libertad para hacer un montón de cosas. Mm. Bueno, una de los consejos que dan a la hora de ponerse metas es no ponerse metas, o sea, extremadamente inalcanzables, como comprarme un avión. El año que viene me voy a proponer comprar un avión, que sabes que no te vas a comprar nunca un avión. Pero proponerte, y en corto plazo, porque Claro. cosas no muy grandes o no muy estrafalarias o no muy medio así inalcanzables en realidad y no en tan largo plazo porque pasa, como decís vos, si uno se pone una meta y que sabe que llega esa fecha y no la ha cumplido, por ahí viene ese sentimiento de fracaso, ¿no? Ponerse metas con los pies sobre la tierra y tampoco a un largo plazo, cosa de poder... Esa puede ser una a largo plazo o a corto plazo. Sí, ¿Cómo sí, sí. proponerse No, una de las metas? digamos que a mediano plazo. Otro de los Bien. conceptos que yo siempre utilizo es el del más o menos equilibrio, digamos, ¿no? De mantenerse por una línea media. Mira, vos sabés que toda esta situación de pandemia, otra de las cosas que nos vino a enseñar es de planificar a corto y a mediano plazo, ¿sí? Porque nosotros sabemos cuáles son nuestras condiciones hoy y capaz que mañana y pasado, pero por ahí toda esta situación nos llevó a eso, que vos no podés planificar lo que vas a hacer de acá a un año, Mm, ¿sí? Yo creo que a medida que logremos salir, vamos a poder tal vez ampliar un poco más el tiempo en que nosotros nos planteemos metas. Y después depende Ujú. también de cada persona, ¿sí? Por ahí las personalidades que son más ansiosas, más estructuradas, a ver, es muy difícil que se pongan metas a largo plazo, ¿sí? Porque la persona que, como te digo, que como característica es ansiosa, va a querer que las cosas se cumplan ya, ¿sí? Entonces, no va a poder esperar o no va a poder tener la perseverancia o la paciencia, entonces capaz que si se puso un objetivo muy a largo plazo, no lo cumplió antes de tiempo, porque el ansioso es así, sí. ya está, desiste frustrado. Y por lo contrario, por eso digo que depende de cada persona, aquellas personas que son más perseverantes, que son como más estructuradas, que son más pensantes, que son más racionales, tal vez a esas personas sí les sirve objetivos más a largo plazo, ¿sí? Bien. Bien. Y hay que tener en cuenta algo también, Germán, Janina, a veces hay situaciones que escapan a uno, ¿no? Digo, porque ahora volvemos con las medidas que van tomando los gobiernos a nivel provincia, a nivel nacional, y que también hay un descontento, porque a veces no estamos, digamos, no nos gusta que nos puedan determinar justamente situaciones puntuales o que nos hagan cumplir determinadas medidas, y eso escapa a nosotros, digo, Ujú. porque ahora con este retroceso hay descontento también de la sociedad, ¿no? De determinadas cosas, pero que escapan a nosotros mismos, pero muchas veces nos molestan y nos pone en ese enojo, ¿no? ¿Por qué tengo que acatar a determinadas cosas? Pero bueno, eso ya escapa, ¿no? A lo que podamos nosotros determinar o no. Claro. Digo, porque también pasa, ¿no? Uno hace un balance de todo eso también. Sí, sí, a ver, generalmente las personas que tienen ansiedad y en realidad hoy se está viendo como algo bastante común, a las personas nos cuesta mucho sobrellevar las situaciones, como decís vos, Ivana, en las que nosotros no tenemos el control de la situación. Y en realidad en estos Ujú. 2 años no tuvimos el control de casi nada, digamos. Nada, sí. Entonces, y que tiene que ver con esto que yo les decía antes de la libertad, ¿sí? Nosotros no tenemos libertad para hacer un montón de cosas, Ujú. ¿sí? Que está bien, nosotros vieron que somos como hijos del rigor también, digamos, nos dan un Sí, metro y nosotros avanzamos 3, digamos. sí, sí, Entonces no totalmente. estamos acostumbrados a ese tipo de situación. Y acá entra en juego un montón de cosas, entra en juego la responsabilidad social, la solidaridad, un montón de cosas, porque evidentemente hay medidas que implementa el gobierno que evidentemente no nos gustan,
pero que tenemos que cumplir, ¿sí? Yo creo que también, a ver, esto del descontento con las medidas, querramos o no hablar de política, está entrecruzado con esas situaciones, ¿sí? Porque si bien las medidas que se toman tienen que ver con lo sanitario, pero hay un montón de medidas que en estos 2 años se han tomado que, como le digo, querramos o no, quedan entrecruzadas con lo político. Y la gente está bastante descontenta con lo político, ya sea a favor o en contra, digamos. Entonces me parece que el descontento es inevitable y, como digo, yo creo que también muchas veces el enojo es la forma en que canalizamos el miedo, digamos. O sea, muchos tenemos miedo y uno lo ve no solamente en el consultorio, sino cuando habla con las personas en la calle, tienen miedo a que nos vuelvan a encerrar y que vuelva esa situación de pandemia cuando estaba en el pico. Entonces yo creo, como les digo, que el enojo también es como una manera de estar expresando ese miedo. Seguro. Enojo porque aparte nos vemos con la libertad hasta ahí nomás. Y bueno, mucha gente ya planificó sus vacaciones y con todo esto está en una incertidumbre. Yo conozco gente que ha mandado ya la seña, y que no se puede planificar de acá a un mes porque no sabes lo que te va a pasar. Y tenés que apurarte por las reservas. Y estás ahí, ojalá que no nos cierren, ojalá que pasen, porque es también un momento así de incertidumbre que vive la persona. Bueno, vos fíjate el tema de las vacaciones. El tema de las vacaciones justamente es una cuestión placentera y saludable, ¿sí? El que tiene la posibilidad a veces de planificar un viaje, ya sea de vacaciones o tal vez ir a visitar un familiar que está a muchos kilómetros, lo hace desde placer, ¿sí? Desde una actividad saludable. Exacto. Pero fíjate que hoy termina siendo una situación sumamente estresante, ¿sí? Sigan todos estresados. O, como digo, ni siquiera las personas que se van de vacaciones como viaje de placer, pero uno escucha esto decir, bueno, no sé, tengo un familiar en Mendoza, ¿y qué hago? ¿Me voy? Pero si después no tengo para venirme, o sea, entonces lo que termina siendo algo placentero termina siendo algo muy estresante. Bien. O cuando uno va a las grandes ciudades y que se vive un montón de gente, ya te entras a estresar y ya perdés la paciencia. Y al final vas de vacaciones y te terminás peleando con el del coche de al lado, con el de atrás, que te tocan bocina, en la playa. Terminás con la cabeza repodrida, venís acá saturado, ¿no? Sí, bueno, uno lo que ve por ahí o lo que escucha también, ¿no? Que por eso digo que esto hablábamos de la responsabilidad, que uno ve cierta responsabilidad en las personas, digamos, o sea, de tratar de cuidarse, de tratar de, bueno, de mantener como las medidas por ahí sanitarias que nos piden, pero sí es cierto que uno ve también espacios, no solamente de irse de vacaciones, pero sino los espacios públicos, totalmente desbordados, porque la gente tiene la necesidad de salir, ¿sí? De estar al aire libre, de distraerse, uno eso lo ve. El tema es ese, bueno, de alguna manera, en la medida de las posibilidades, también permitirse ese tipo de actividades, así sea como hacer un picnic al aire libre, digamos, pero uno necesita ese contacto con la naturaleza y algo mucho más saludable. Bien, terminamos entonces el año agotados y comenzamos uno nuevo, un 2022, y tenemos que programar a corto plazo, a 10 días, a 15 días, no más que eso. Vivamos el hoy. Pero uno tiene que claro, pero Yani, Ivana, tenemos que programar a corto plazo, porque a largo plazo no sabés por el tema sanitario. Claro. ¿Entendés? Sí. Uno es eso. Y otra es porque no sabés cómo va a terminar todo esto, ¿no es cierto? Entonces, tampoco proponerse cosas extremadamente desalocadas. No, lo que sí es eso. Lo importante es que, como les decía antes, que a cada año, nuevo año, digamos, donde uno le carga un montón de expectativa, tenemos que ayudarlo, digamos, con acciones nuestras, digamos. El año nuevo, yo creo que, bueno, es una oportunidad tenemos como para plantearnos un montón de cosas, pero después tenemos
que hacer cosas para que ese nuevo año sea diferente al anterior, Claro. ¿sí? Si nosotros pensamos en un montón de cosas que no nos han gustado, ya sea en actitudes, en acciones o lo que sea, o en vínculos muchas veces, pero me quejo de eso, que no me gustó, no me hizo sentir cómoda, pero no hago nada, o sea, el 2022 por sí Claro. solo no nos va a cambiar estas Exacto. cosas. Entonces, bueno, apuntémoslo con acciones más saludables, digamos. El que tiene que cambiar es uno, no el año. Claro, Claro. exacto. Bien. Bueno, Igual Yani, digo que sí. yo siempre digo que el primer paso para empezar a cambiar es por lo menos empezar a pensar en estas cosas y replanteárselas, ¿sí? Ese Ujú. ya es el primer paso de todo. Cuando uno empieza a ser consciente de que hay cosas que no me hacen sentir cómodo y las tengo que cambiar, ya es el primer paso. En algún momento las voy a cambiar, pero para cambiar algo tengo que ser consciente que es lo que no me gusta. Exacto. Pues sabés que anoche leí algo muy lindo Totalmente. que decía, si en vez de quejarte de un pozo que hace más de 15 años que no saca agua y te vivís quejando de que ese pozo no saca agua, ¿por qué seguís insistiendo en el mismo lugar donde ya sabés que no va a funcionar la cosa? Cambia de pozo o busca agua en otro lado, ¿no? Eso es un poquito el tema de cambiar uno mismo y Hay mucha gente que le tiene mucho miedo al cambio, ese es otro tema, Dani. Gente que no se anima a dar el paso al frente o al costado. Entonces sigue el rebaño, ¿viste? Siguen caminando atrás. No, no vaya a hacer cosa que me desvíe de la fila y me pase Bueno, algo, esto sería ¿no? para otra Sí, nota, pero es la famosa zona de confort, la digamos. zona de Muchas confort. veces también por comodidad no nos animamos al cambio. No estamos bien así, pero cómodos, ¿sí? ¿Viste? Claro. El tema es que ahí está lo que decía antes del concepto de saludable. Lo saludable tiene que ver con lo cómodo, ¿sí? Pero Exacto. bueno, eso sería para otro capítulo, digamos. Seguro, para el año que viene. Ni más ni menos. Porque estoy Por viendo favor. mucha gente del otro lado que está en su zona de confort y que no hace más que eso. Muchas gracias, Yani. Bueno, ¿Me gracias están a mirando? ustedes. ¿Qué dice este? Por favor. Me están mirando del otro lado del vidrio como diciendo que no te zafé, gordo. Che, bueno, Yani, te mandamos un beso grande. Gracias Bueno, como Te siempre. agradecemos. un beso a ustedes y que transiten lo mejor posible este cambio de año. Gracias, gracias igualmente. Buen año. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, Bueno, Morales, ya sabes, ¿eh? listo. A proponerse cositas. Allí vamos. Para la semana que viene, vamos a proponerme hacer esto. O para mañana.